¿Qué te haría abandonar tu comunidad? ¿El deseo de llevar una mejor vida? ¿El miedo a alguna amenaza inminente? ¿Qué hace que millones de africanos dejen sus hogares para irse a otros países de África o de Europa? ¿Cómo es su viaje? ¿En qué condiciones realizan su travesía? ¿A qué dificultades se enfrentan los países a donde llegan? ¿Qué consecuencias puede tener su migración? Estas son algunas de las cuestiones que abordaremos en el programa de hoy. Para comprender el presente africano, es necesario adentrarnos en su historia, en su pasado. Sabemos que la historia del continente africano está fuertemente marcada por la esclavitud, la discriminación, el colonialismo, las luchas interétnicas, la explotación, el impacto ambiental, el crecimiento poblacional, las epidemias y la migración. Es decir, está marcada por un conjunto de conflictos que explican la pobreza en la que se encuentra sumida la mayoría de sus ciudades y aldeas. Por eso no es de extrañar que en África se localicen los 20 países menos desarrollados del mundo y que más de 518 millones de africanos, de acuerdo con World Data Lab, vivan en la pobreza extrema, casi el 40% del continente. De esta cantidad, más de la mitad son mujeres. Hasta principios del siglo XX, Europa era la región de donde salían las mayores olas de migrantes. Esto se agudizó durante la Segunda Guerra Mundial. Después la tendencia bajó, pero la inmigración de africanos con destino hacia Europa comenzó a aumentar de nuevo. Hoy en día es enorme. Desde los años 60 del siglo pasado, los principales países de origen de la migración de África a Europa han sido Marruecos, Argelia y Túnez. A partir de la crisis del petróleo de 1973, los países europeos endurecieron sus controles para recibir inmigrantes, pero esto no redujo la migración desde el norte de África, sino que alimentó otro fenómeno: la acumulación crónica de migrantes anteriormente temporales y la migración familiar asociada a esta. Es decir, en Europa crecieron las comunidades de origen africano y estas atrajeron a cada vez más familiares y amigos. Hasta antes de los años 80, los principales países a los que llegaron migrantes del norte de África fueron Francia, Holanda, Bélgica y Alemania. A mediados de esa década, comenzaron a llegar también a España e Italia, donde había gran demanda de mano de obra poco calificada para ser integrada, sobre todo, a la industria agroindustrial, a la siembra y la recolección de frutas y verduras en grandes cantidades. A principios de los años 90, para frenar la recepción de migrantes, estos países impusieron nuevos requisitos. En lugar de regular los procesos, los nuevos requisitos provocaron que la migración indocumentada creciera y se introdujera por las costas del mar Mediterráneo. Si antes los migrantes habían procedido del norte de África, o sea, del área del Magreb árabe y musulmán, hoy en día la emigración también incluye una cantidad considerable de personas provenientes del África subsahariana, una región que incluye 49 países. La manera de clasificar los factores que explican la migración es, generalmente, distinguir dos niveles, el macro y el micro, es decir, la gran y la pequeña escala. A nivel macro, las causas de la migración están relacionadas con la densidad de la población, la escasez de recursos, principalmente de agua, los gobiernos represivos, la violencia, la inseguridad y las políticas migratorias, tanto de los países de origen como de los países de tránsito y de destino. A nivel micro, se encuentran las características personales de los migrantes, edad, sexo, idioma, etc., así como sus recursos económicos, educación y capacidades. También deben tomarse en cuenta factores intermedios ubicados entre el individuo y la sociedad en general, como la familia extensa o extendida, las comunidades étnicas, religiosas o regionales de procedencia y actualmente las redes sociales, especialmente accesibles a través de Internet. Son, todas ellas, circunstancias y elementos que influyen en tomar la decisión de migrar y también permiten pronosticar cómo serán las experiencias de los migrantes al hacerlo. En las últimas décadas, la inmigración de personas altamente calificadas, es decir, la fuga de cerebros, particularmente de mujeres africanas, se ha incrementado.
A pesar de que África sigue siendo el continente con mayores índices de pobreza, la situación económica ha mejorado durante el siglo XXI, de manera local debido a la exportación de petróleo y la extracción de minerales, pero esta situación no ha alcanzado a todas las regiones. El Instituto de Estudios Políticos Internacionales, ubicado en Roma, estima que durante los años 80, 90 y la primera década del 2000, hasta 55% de los africanos con educación universitaria salieron de Angola, Burundi, Ghana, Kenia, Mauricio, Mozambique, Nigeria, Sierra Leona, Uganda y Tanzania en busca de un mejor empleo. En tanto, la violencia, las dictaduras y la discriminación han sido factores importantes para la emigración, aunque las condiciones políticas en África han mejorado y hay más gobiernos democráticos que en el siglo pasado. Los conflictos y la represión siguen afectando al medio ambiente y sus poblaciones. El derecho de asilo es reconocido por el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, en la práctica, este derecho no siempre se cumple y su incumplimiento favorece la inmigración de indocumentados. Muchos africanos salen hacia Europa sin papeles con la esperanza de una vida mejor, pero su viaje está lleno de peligros. De hecho, muchos sufren lesiones graves o incluso mueren en el trayecto. Particularmente en el norte de África, el tráfico de migrantes se ha vuelto más lucrativo que el tráfico de drogas. En África, ¿qué relación hay entre pobreza y migración? El problema es de que en algunos casos el campo, el sector agrícola ya no tiene muchas posibilidades de prosperar y tampoco en las zonas urbanas hay muchas posibilidades de trabajo. Eso es lo que obliga a estos sectores, sobre todo los sectores que se sienten pues con menos posibilidades de tener un desarrollo en su propio país, a emprender pues el peligroso viaje a través del norte de África a otras regiones y sobre todo a Europa. África tiene una larga historia de migración externa, pero también interna, es decir, hacia afuera del continente, pero también dentro del mismo. El flujo migratorio de unos a otros países africanos es el quinto más alto del mundo. Esta migración por lo general ocurre en los países del interior del África Occidental y algunos países del sur, y tiende a ser baja en los países del Magreb, es decir, en la zona árabe, porque de allí la mayoría de las personas emigra hacia Europa, así como Nigeria, Egipto y Sudáfrica. Atravesar por tierra el continente hasta llegar al Magreb implica cruzar el inclemente desierto del Sahara, una enorme extensión de arena que interconecta 15 países, pero que desafortunadamente ha desarrollado una creciente presencia del crimen organizado. Los acuerdos con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental permiten que las personas se muevan libremente dentro de África Occidental hasta Níger. Sin embargo, desde Níger hacia el norte, los migrantes son vistos como ilegales y cada vez dependen más de traficantes para llegar a Libia y Argelia. Para evitar que los migrantes ingresen a Libia desde Níger, la Unión Europea ha presionado al gobierno de Níger para implementar la penalización del contrabando de personas, lo que en México llamamos coyotaje, de manera coloquial. Sin embargo, esta medida no ha sido muy efectiva porque aún el número de personas que cruzan la frontera entre Níger y Libia disminuyó. La gente de la región asegura que las rutas simplemente han cambiado. En general, las estrategias para obstaculizar la migración indocumentada al interior de África y de África hacia Europa han promovido la transformación de las rutas, mas no su desaparición. Por ejemplo, frente a las patrullas costeras instaladas en Marruecos y Mauritania, los migrantes eligen playas menos vigiladas para zarpar hacia el continente europeo que ven como el paraíso o la tierra prometida. Todo esto se debe a que las políticas dictadas en Europa y en África se concentran en bloquear la entrada y la salida de migrantes y no en solucionar las causas que provocan la migración en los países de origen. El migrante promedio es un hombre de entre 15 y 34 años, con la excepción de Etiopía. La principal razón para migrar dentro del país es la búsqueda de trabajo. En las zonas rurales, el porcentaje de migrantes internos que abandonan sus hogares por motivos económicos es mayor que en las zonas urbanas. Esto se debe a la gran diferencia de oportunidades entre las zonas urbanas y rurales de los países en vías de desarrollo.
Tal como lo informó el Banco Africano de Desarrollo en 2013, los africanos son de las personas que más restricciones enfrentan a la hora de desplazarse de un país a otro, incluso dentro de su propio continente. En promedio requieren visas para visitar el 60% de sus países. ¿Cómo se configuran los flujos migratorios? ¿Qué efectos tienen las estrategias anti-inmigrantes de Europa sobre estas rutas? Ya hay redes de estos tipos de migraciones desde hace mucho tiempo. En los últimos años, antes del 2011, Libia, con el dictador Muammar Gaddafi, tenía un acuerdo, sobre todo los últimos 10 años del primer milenio, entre el 2000 y 2010, de ayudar a ciertos países europeos, sobre todo Francia e Italia, en controlar el flujo de migrantes, y Libia cumplía en buena medida con esa labor. En 2011 hubo un movimiento que acabó destituyendo y asesinando a Muammar Gaddafi, y a partir de esta situación actualmente es mucho más porosa esa zona, porque Libia también era un país que ayudaba a controlar prácticamente sus costas y las de los países vecinos, pero ahora, digamos, hay totalmente, digamos, un vacío que hace que se haya incrementado el movimiento de migrantes también en esta zona, ¿no? La República Islámica de Mauritania es un país que colinda al norte con el Sahara Occidental y con Argelia, al este con Mali, al sur con Senegal y del lado oeste tiene al Océano Atlántico. En la antigüedad, su actual territorio era una sabana seca, frecuentada por tribus seminómadas. Los inmigrantes bereberes y árabes llegaron por primera vez entre los siglos IX y X. En la Edad Media, Mauritania fue la cuna de la poderosa dinastía almorávide, que impuso el Islam en el norte de África y luego se asentó la mitad sur de lo que hoy es España. Tras una larga guerra de reconquista, la liberación de los reinos castellano y aragonés del control musulmán concluyó en la península ibérica hasta 1492, el mismo año que Cristóbal Colón topaba con las islas del Caribe. En aquella misma época, hacia el año 1500, los españoles incrementaron sus relaciones comerciales con el norte de África para adquirir goma arábiga, una resina color ámbar, digamos prodigiosa, extraída del tronco de los árboles de acacia de Nigeria y Senegal. La conquista francesa de este territorio ocurrió hasta el siglo XX, ligada a las otras colonias de África Occidental. En Mauritania no se instaló un gobierno francés. Los colonos confiaron su mando a líderes islámicos y grupos de guerreros para implementar sus políticas y mantener su dominio. Mauritania logró su independencia en 1960. Su economía e instituciones políticas estaban hechas pedazos y con su tradición represiva y militar, fue fácil que en 1964 el presidente Mokhtar Ould Daddah impusiera un estado autoritario de partido único. Este se conservaría hasta el golpe de Estado de 1978 a cargo de un comité militar que emprendería lo que denominó la recuperación nacional. El jefe de Estado de 1980 a 1984, Mohamed Haidallah, decretó, hasta entonces oficialmente, la prohibición de la esclavitud, pero no acabó del todo con esta arraigada práctica. Su mandato terminó debido a otro golpe de Estado, uno más entre los exitosos y fallidos en la historia de Mauritania. Pocos mauritanos cuentan con educación superior. Esto hace que surjan bastantes oportunidades laborales para técnicos superiores y otros trabajadores calificados en áreas que van desde la ingeniería civil al turismo. Pero incluso en el trabajo informal, a menudo se recurre a extranjeros a pesar de las altas tasas de desempleo. Esto provoca que los mauritanos, a su vez, salgan de su país. Los desplazamientos de comunidades relacionados con la violencia y las frecuentes crisis relacionadas con el cambio climático dan aún más razones para buscar opciones en otra parte. De acuerdo con la Cruz Roja Española, se pueden clasificar 3 tipos de migración en Mauritania. Los mauritanos que salen hacia Europa, los migrantes de terceros países que llegan a Mauritania y los migrantes de terceros países que toman Mauritania como un territorio de tránsito a la espera de poder emigrar a Europa, al igual que hacen los centroamericanos que cruzan por territorio mexicano. El control de las fronteras y la gestión de la seguridad es uno de los tantos desafíos enfrentados por Mauritania.
Los crecientes flujos migratorios y los problemas que van desde el robo de ganado hasta el terrorismo se enfrentan con recursos muy pobres. En los últimos años, en parte por su buena ubicación geográfica para el éxodo, Mauritania se ha vuelto un país de tránsito para migrantes que se dirigen a España y otros países de la Unión Europea. Esta población de tránsito se estima en cerca de 1 millón, un número impresionante si tomamos en cuenta su cantidad de habitantes. Además de la conveniente ubicación de sus ciudades costeras, Nouadhibou y Nouakchott para zarpar hacia Europa en cayucos. El hecho de que Marruecos, otro país de tránsito, haya reforzado sus medidas para interceptar migrantes ha convertido a Mauritania en una especie de enorme campo de seres humanos a la deriva. Son muy conocidas las imágenes de migrantes que avanzan por la costa atlántica africana o atraviesan el mar Mediterráneo, balsas con más gente de la que pueden soportar, hombres, mujeres y niños ahogados, cuerpos que por fin llegan a la orilla, a su destino, pero sin vida. Sin embargo, hay otras tragedias a lo largo del camino, de las cuales no escuchamos tanto, porque se quedan enterradas bajo la arena. Desde 2014, más de 7,000 personas que intentaban llegar a Italia murieron ahogadas en el mar Mediterráneo. Esto convierte a estas rutas como las más letales de todo el mundo. De ellas, al menos, tenemos información, pero se sabe menos de los que han muerto intentando llegar al mar, los que han sido cubiertos por las dunas del Sahara. Las cifras varían bastante. Se estima que, en 2015, entre 80,000 y 150,000 personas cruzaron el desierto en el noroeste de Níger en su camino hacia Europa. Muchos eran hombres jóvenes de Camerún, Senegal, Gambia y Guinea. La mayoría transitó por Agadez, la última ciudad que hay antes de adentrarse en el desierto que hay que atravesar para llegar a las costas del Mediterráneo. Hace mucho tiempo, cuando era un destino turístico, Agadez era conocida como la perla del desierto. Hoy en día, ya no la frecuentan los turistas, sino los migrantes que a sus afueras esperan encontrar un transporte que les permita continuar su viaje. Pero el transporte no es infalible. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los migrantes llegan a pagar hasta $3,000 para cruzar el desierto. A veces también pagan con la vida. En octubre de 2013, en el Sahara se encontraron los cuerpos de 92 personas, casi todas mujeres y niños. Iban con destino a Argelia. Murieron de sed después de que su vehículo se descompusiera a la mitad del desierto. ¿A qué riesgos se enfrentan los migrantes africanos al cruzar el desierto? Hay que decir que desde tiempos muy antiguos hay vías, hay rutas, ¿no? Pero el riesgo de los migrantes es que las gentes que los transporten por una u otra razón los abandonen, ya sea que, digamos, supuestamente hay cierta vigilancia de los gobiernos locales, aunque a veces no es muy efectiva, pero se han dado casos de gente que es abandonada a su suerte cuando los que los están transportando se ven en riesgo de ser detenidos. También el tema, pues, de la escasez de alimentos, pues el clima del desierto, y eso pues también ha tenido como consecuencia tragedias, ¿no? O sea, gente que ha muerto en el camino y que no ha sido poca. Quienes sobreviven a las dunas se enfrentan a las olas. El mar es la prueba final a la cual los migrantes africanos se enfrentan para salir del continente. Ya se encontrarán muchas más llegando a Europa. Se estima que, en 2019, más de 26,000 personas llegaron a España en pateras o cayucos, embarcaciones de madera para pescar en aguas poco profundas o en lanchas muy rudimentarias y riesgosas a la hora de transportar a mucha gente. Algunas investigaciones señalan que su uso ha disminuido. Sin embargo, sigue siendo igual de mortal, sobre todo porque los migrantes se ven forzados a viajar por rutas cada vez más largas y peligrosas. Pero, ¿quiénes organizan los viajes sin medir las consecuencias de los peligrosos traslados? Frecuentemente, las pateras y los cayucos son uno más de los tantos negocios del crimen organizado. Sus integrantes ganan y ganan dinero sin importar que los migrantes lleguen o no a su destino, sobrevivan o no al viaje. Se estima que cada patera significa para estos grupos alrededor de 100,000 euros al año. Y si se juntan bastantes pateras, ¿cuál es la ganancia?
A continuación vamos a escuchar un audio que nos narra el rescate real de un cayuco con 41 personas, 13 millas al sur de Gran Canaria, el 20 de septiembre de 2020. ¿Estoy en maniobra, qué? Sí, Héctor, nos han dicho del CCRC que va a ser la Río Segura quien los coja, cambio, y los lleva para Tenerife. A ver, los tengo en la banda ahora, tía. ¿Qué hago? ¿Los suelto? Se supone que los tiene que coger la Río Segura para llevarse a Tenerife. ¿Tú no tienes contacto con la Río Segura, cambio? ¿Pero cómo me dicen esto si tengo esto aquí a la banda ahora, Dios mío? Río Segura, me encaminan. Río Segura, Salvamar. Sí, adelante. A ver, ¿lo vas a recoger tú o yo? Nosotros no tenemos conocimiento de que lo tengamos que recoger nosotros. Salvamento Las Palmas, Salvamar Mencaninán, estoy en maniobra con el cayuco en la banda. Dime qué hago ya. La instrucción que tenemos del CCRC es que lo tiene que Pica los cabos, Mario. Se cambio. Mira, esto no se puede hacer, ¿eh? Ya yo pico aquí los cabos, pero vamos. Aquí hay que tomar decisiones antes de llegar la embarcación de rescate a la zona, ¿eh? Ya, pero esto lo acaban de decir desde el CCRC. Me parece perfecto, voy a estoy jugando con vidas en la banda, tío. ¡Pica el cabo, Mario! Río Segura, Salvamar Mencalinán. Sí, adelante. Río Segura, Salvamar Mencalinán. Sí, mira, Río Segura, adelante. Todo tuyo. Espera un momento, por favor, espera un momento. Vale, Salvamar, recibido. Vale, de acuerdo, me retiro. Sí, Salvamar, recibido. Ya hemos recibido instrucciones que nos hacemos cargo nosotros de ellos. ¿Vosotros os lleváis el cayuco, por favor? Lo dejamos, mira, en Arguineguín no hay hueco para meter más cayuco. Déjalo aquí a la deriva y ya está. Porque en Arguineguín hay más de 30 cayucos ahí y ya no sé dónde poner más cayucos ahí, compañero. Pero mira, cualquier sitio es mejor que dejarlo aquí a la deriva, que es bastante grande. Toma, sí, pero ¿y en el puerto dónde lo pongo? Si con el lío que tengo yo en el puerto ahí, es que no hay dónde ponerlo. Ese es el problema. El problema es que hay tanto dentro del puerto que es que ya no hay dónde atracarlo. Yo me lo llevo, pero... lío. Por todos lados. Sí, por favor, muchas gracias. Vamos a recogerlo nosotros y luego os lleváis el cayuco, por favor. Llegar al otro lado del Mediterráneo no es el fin, es apenas el inicio. En Europa, los migrantes africanos indocumentados se enfrentan a una nueva serie de obstáculos por no hablar el idioma, no recibir ingreso alguno, tener que vivir en la indigencia, en un continente donde no cuentan con las redes familiares o de seguridad que tal vez sí tenían en África. Es común que los migrantes sean muy jóvenes y hayan llegado al continente solos. En el caso de los refugiados, la mayoría no cuenta con un permiso de residencia durante el proceso de asilo, por lo que muchos viven en condiciones precarias e incluso de hacinamiento. Tampoco pueden trabajar de manera legal para sostenerse. En 2015, Europa vivió una de sus crisis migratorias más fuertes debido al incalculable número de refugiados que arrojaron los conflictos en Medio Oriente, principalmente la guerra en Siria. Para diciembre, más de 1 millón de refugiados habían llegado a través de Turquía, África y el Mediterráneo. Los países miembros de la Unión Europea elaboraron un plan para recibir y reubicar en un par de años a 160.000 de los refugiados que habían llegado a las costas griegas, italianas y españolas. A cada país se asignó la cuota de refugiados a quienes debía de dar asilo, garantizar sus derechos y, dentro de lo posible, distribuir recursos para comenzar una nueva vida. El único país en lograrlo fue Malta. En total, solo se reubicaron poco más de 40.000 migrantes, apenas un cuarto de lo pactado. La entrada de muchas personas a un mismo territorio en poco tiempo produce una serie de efectos en un mundo en el que incluso los países más desarrollados reportan altas tasas de desempleo y se enfrentan a crisis económicas. Pero una mala comprensión del problema también lleva a que, accidentalmente o a propósito, se use a los migrantes como chivos expiatorios de los problemas europeos, particularmente cuando se trata de partidos políticos o elecciones. ¿Qué efectos tiene la migración indocumentada de africanos hacia Europa? ¿Cómo son utilizados con fines políticos? Lo que sería en Europa
los sectores más nacionalistas, conservadores de derecha, y sectores progresistas que aún plantean la idea de que es posible integrar o poder incorporar ciertos sectores de estos migrantes a las economías locales. Esto se ha venido agudizando en los últimos años, porque hay que recordar que sobre todo cierto tipo de político, por ejemplo en Francia es lo que más se me ocurre, y también en Gran Bretaña, han prometido sobre todo que se tiene que aumentar el control de la migración ilegal. Después de este programa, seguramente tenemos una mejor idea de los motivos y fenómenos por la cual muchas personas emigran. Nos hemos concentrado en la inmigración africana hacia Europa, pero los problemas son muy similares en otras regiones, como en México, donde también el cambio climático, los bajos salarios, las crisis agrícolas, la violencia y la inseguridad expulsa del país a grupos con o sin preparación, capacitación o educación, niños, jóvenes y adultos. ¿Hemos podido tomar mayor conciencia de los problemas de las migraciones? ¿Pudimos deshacernos de algún prejuicio? ¿O empatizar con la situación de estas personas? ¿En qué se parece su situación a la de los migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos? ¿Les damos un trato humanitario? ¿Qué clase de estrategias son necesarias para que ni mexicanos ni centroamericanos tengan que emigrar por necesidad? Estas son algunas ideas sobre las cuales nos gustaría reflexionar más. Por lo pronto, hoy, ¿ustedes qué piensan? Recuerden compartirnos sus comentarios en redes sociales. Nos importa mucho conocer su opinión. Vamos a activarnos. Enseguida, etnomúsica, aquí en Jóvenes en TV. No te vayas.